Yo sabía que el objetivo de la señora Fujimori era vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Usted renuncia a su cargo de ministro, me parece, por el indulto. Yo consideré que no era un indulto humanitario. Eso me generó una cantidad enorme de críticas de mis viejos amigos de la izquierda. Keiko Fujimori perdió, no aceptó que perdió. El sentimiento que tengo hacia Kuczynski, Pedro Pablo, es un sentimiento de gratitud. ¿Por qué dices que no tengo estrategia? No, Coco, no es una broma, soy yo, Pedro Pablo. Nos encontramos con una sociedad peruana muy empobrecida, con mucho dolor, con mucho desinterés en la actividad política. Creo que México se equivoca, pero me parece que nuestro Estado está actuando con mucha miopía. Fundan el Partido del Buen Gobierno. No soy candidato todavía, tenemos que pasar por las elecciones internas. Yo sí he manifestado desde el comienzo mi voluntad de postular. Sus candidatos a diputado son súper jóvenes, entre 25 y 35 años. Todos son militantes del partido. Hemos revisado los antecedentes de todos. ¿Y están todos limpios? ¿Cuál es su propuesta? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast La Patria que te parió. Mi nombre es Carolina Silva Santisteban y hoy tengo el placer de tener de invitado a un político, sociólogo, ex ministro de Cultura y de Defensa del periodo de PPK, el señor Jorge Nieto. Bienvenido y gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Yo tenía la curiosidad porque hace mucho tiempo yo me enteré de su candidatura o de su intención a postular, porque yo soy artista, yo hago teatro hace muchos años, entonces yo lo recuerdo como ministro desde su periodo de ministro de Cultura y también recuerdo que fue bien recibido. Y luego ya entramos en un periodo de ministros un poco raros, ¿no? Pero de hecho fue ministro de creo que prácticamente la última etapa en la que no eran tan cuestionados como en los últimos años, ¿no? Pero también vivió una etapa bien difícil de gabinetes interpelados y demás, ¿no? ¿Cómo llega a ser ministro de Cultura de PPK? ¿Cuál es lo que hizo antes? ¿En qué estaba? Yo siempre digo que en las actuales circunstancias, más allá de lo que tenga que enfrentar en la justicia, el sentimiento que tengo hacia Kuczynski, Pedro Pablo, es un sentimiento de gratitud. Porque él me hizo ministro de Cultura casi sin conocerme. Literalmente casi sin conocerme. Tuvimos una primera conversación, una tarde de sábado hacia las 7 de la noche, sonó el teléfono mío, estaba yo con mi mujer mirando una película en el departamentito que teníamos en Punta Hermosa, y era Pedro Pablo. Hola, Coco, ¿cómo estás? Igualito. ¿Por qué dices que no tengo estrategia? Y yo me quedé callado porque pensé que me estaban haciendo una broma. Y del otro lado hubo también un pequeño silencio y luego él me dice, no, Coco, no es una broma, soy yo, Pedro Pablo. Y entonces le contesté, ¿quieres que te responda ahora o nos vemos para conversar? Vente mañana a desayunar a mi casa. Y fui. Y le expliqué mi punto de vista. Yo escribí en ese momento artículos en Perú 21, me parece, cada quincena. Y había dicho en un artículo último que él no tenía estrategia y que ella sí, que ella es Keiko, ¿no? Porque ella tenía todo concentrado en orientar a su público a decir que Kuczynski era el candidato de Ollanta-Humala, que en ese momento tenía muy mala fama, de Wall Street, de los ricos y de los blancos. Y todo estaba organizado para eso. Las bromas, las pullas, todo. En cambio, él estaba diciendo que ella era la antidemocrática, porque había sido un gobierno autoritario. Y la gente decía, bueno, pero ella no, su papá. Claro. Ella no tiene nada que ver con eso. Tampoco nada, ¿no? Pero eso decía la gente. Y le expliqué mi punto de vista de por qué y cómo creo que tenía que orientar de manera distinta su campaña. Y ahí acabó la conversación. Algunos piensan que yo me incorporé, que fue parte de una campaña. No, fue una conversación puntual.
Y ya, dejé de tener contacto con él hasta que el día de la elección, saliendo yo de Canal 4, me parece, a donde había sido invitado para comentar la elección, mientras todos los demás candidatos, opinólogos, decían que estaba difícil resolver quién había ganado porque la diferencia era muy estrecha, los votos de las provincias, que era muy complicado. Yo dije que no, que estaba claro que había ganado Kuczynski. Y Pedro Pablo me preguntó, al salir del canal, sonó el teléfono y me dijo, ¿por qué dices que he ganado? Entonces yo le digo, mira, el conteo rápido es una técnica que se ha aplicado en las últimas 27 elecciones en América Latina. Esta creo que es la 28. Se ha equivocado en el margen, más chiquito, más grande, pero no se ha equivocado en dar al ganador. No veo por qué se va a equivocar en esta vez. Ah, me dijo, ese es un buen argumento. Esa es la segunda vez que hablo con él. Luego, me parece que cuando ya él había ganado, y hasta así había sido declarado candidato electo, me invitó a desayunar, fui, y me hizo una pregunta, oye, ¿tú crees que me debo disculpar con Keiko Fujimori porque dije las cosas que dije? Que bueno, son parte de los roces de la campaña, seguramente en algún momento tendrás oportunidad, pero ¿qué haces en Lima? Sal a viajar, vete a Piura, vete a Trujillo, vete a Arequipa, vete al centro, la gente te va a adorar y al mismo tiempo te va a transformar, porque el afecto de la gente, el contacto con la gente, transforma al político, ¿no? Sí. Me hizo caso, se fue y regresó feliz. Y la cuarta conversación es aquella en la que me propone que yo sea su ministro. Primero me quería proponer que yo fuera su asesor político en Palacio. Y yo le dije, mira, hace más o menos 2 años soy opinólogo. He estado 20 años fuera del país en la sombra como asesor, pero he salido como opinólogo a la luz del sol y calienta muy rico. No pienso volver a la sombra. Y ya me trató de convencer, tal, pero pues ya le dije que no, que con todo gusto yo iría cuando me llamara, pero no. Y saliendo de su casa me dice, ¿y ministro? Y entonces volteo, le digo, no me digas esas cosas así, me puede dar un infarto. Eso sí me interesa. ¿Y de qué serías ministro? De cultura. Pero de cultura, me dijo, cultura es un ministerio de tercera fila. Le dije, depende de qué consideres que es la cultura. Exacto. A mí me encantaría. Y ya, así fue. O sea, realmente no me conocía. Ajá. Y me hizo ministro, de modo que fue como llegué al gabinete de Pedro Pablo y luego fuimos estrechando un vínculo que tenía que ver pues con el diálogo político, ¿no? Amiguis, he creado un grupo de WhatsApp, por fin, lo que tanto me pedían, exclusivo para los amiguis, solo se va a difundir aquí en el podcast o en los videos que suban en este canal. Puedes unirte de forma totalmente gratuita, así vamos a poder conocernos mejor. Yo voy a estar ahí haciendo chacota con ustedes, te dejo el link en la descripción. Justamente lo que decía, ¿no? El Ministerio de Cultura, que siempre se ha visto... Yo siempre he sentido que han mandado como al último, como que el que quedó, ya bueno, ese que está en Cultura. ¿Cuál era la visión que tenían en el Ministerio de Cultura? Porque yo sé que pidió una ampliación de presupuesto. Bueno, hice varias cosas, ¿no? La primera es que definí con toda claridad que la gestión del ministerio tenía que ser en todas sus actividades, en todas sus facetas, en todas sus competencias, luchar contra toda forma de discriminación, particularmente la de origen étnico-cultural, pero toda forma de discriminación, por creencia, por ideas políticas, por origen social, por supuesto por origen étnico, por preferencias sexuales, combatir toda forma de discriminación. Me parecía que es como la gran tarea que el Ministerio de Cultura tiene que asumir en el Perú. Y luego, pues, efectivamente pedí una ampliación de presupuesto. El presupuesto para cultura es mínimo, exiguo, se requiere mucho más. Y al mismo tiempo logré traer hacia el ministerio algunas cosas como radio y televisión peruana, ¿no? Que estaba en ese momento en la PCM. Porque la PCM era una especie de cajón desastre donde todo lo que no cabía en ningún lugar lo colocaban allí. ¿Estaba a cargo del ministerio? No, regresó al ministerio conmigo. No sé si regresó, pero conmigo estaba. Comenzó a ser parte del ministerio. Y la idea con ese canal, que empezamos a ejecutar pronto, luego eso se frustró, era que no fuera un canal, ni siquiera un canal, no solo un canal del gobierno, sino que no fuera un canal del Estado, que fuera un canal público, porque hay lo público estatal
y lo público no estatal. Ajá. Entonces, que fuera un canal que expresara lo público en el Perú, tanto el Estado como la sociedad, las universidades, los gremios, los artistas, Claro. etcétera. Intentamos hacerlo. Fue bajo mi gestión que se iniciaron algunos programas en quechua, en aymara, Ujú. en lengua xáninca, que era parte de ese esfuerzo de combatir toda forma de discriminación. Desarrollé un programa que se llamó Lima, Ciudad de las Huacas. No muchos lo saben, pero Lima tiene más de 700 huacas. Es un lugar con una enorme cantidad de monumentos prehispánicos. Y si estuvieran en valor como está la huaca puyana o otras huacas que están ahí puestas en valor, pues imagínate lo que significaría mirar desde el avión Lima con 700 huacas iluminadas. Ganaría no solamente una imagen que hoy día no tiene en la retina de sus habitantes, sino que también ganaría una espiritualidad antigua, porque las huacas son eso, una forma de espiritualidad. Iniciamos el programa, comenzó a tener gran éxito, pero luego se produjo la crisis en el Ministerio de Defensa y yo tuve que, después de resistirme 10 días, pasar finalmente a Defensa, que fue donde ¿Cuál fue esa crisis en el Ministerio de Defensa? Mariano González, el anterior ministro, que se recuerda el incidente como el ministro del Amor, tuvo una relación con la que ahora es su esposa, con la que tienen un hijo, que creo que se llama José Antonio, y en fin, hay circunstancias que lo llevaron a renunciar, ¿no? Y en su gestión de ministro de Defensa, yo no lo recordaba. De hecho, no recordaba una época en la que las Fuerzas Armadas tengan prestigio. Estaba leyendo que llegó a una aprobación del 94%. ¿Cómo ha sido? ¿En qué contexto Bueno, fue? recuerda, Carolina, que en el verano del 2017 se produjo el fenómeno del Niño Costero. Ajá. Y la mitad del país estaba inundado. Ujú. Y Defensa tenía ya en ese momento parte del traslado de competencias fue pasarle a Defensa Cenepred e Indesi, o sea, la gestión de riesgos y desastres. Las Fuerzas Armadas siempre han atendido las circunstancias críticas, siempre. Hacen, van, salen, tienen ya cierta experiencia en eso. Pero en el verano del 2017 actuamos rápido y actuamos bien. El presidente Kuczynski me encargó hacerme cargo de la emergencia. Hubo un equipo de ministros en ese momento que tomaron su lugar muy rápidamente y se desplazaron por todo el país. Recuerdo, bueno, a todos, ¿no? Unos fueron a Guarmey, en la zona de Ancas, otros estuvieron en la Sierra Sur de Lima, en la Sierra Norte de Lima, en Trujillo, La Libertad, en Piura, en Tumbes. En fin, los ministros se desplazaron y yo retomé el COEN, el Comando de Operaciones de Emergencia Nacional. Y desde allí condujimos la atención a la emergencia y, como te vuelvo a decir, lo hicimos rápido y lo hicimos bien. Transportamos 6.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria, 6 millones de kilos. ¿Sabes cuántos se perdieron? Ninguno. Todo llegó a donde tenía que llegar. Hicimos un puente aéreo con la Fuerza Aérea del Perú en el que transportamos 40.000 ciudadanos. La señora que tenía una diálisis en Lima y que no podía ir porque la carretera estaba cortada, el muchacho que tenía que estar a cierto tiempo en Lima para tomar su vuelo a Europa o Estados Unidos porque tenía una beca que lo esperaba, el señor que tenía unos trámites que eran impostergables y tal. 40.000 ciudadanos fueron transportados en este puente aéreo y los barcos de la Marina de Guerra del Perú llevaron agua al norte y trajeron del norte banano orgánico, limón, que estaba a punto de empezar a perderse. De modo que el despliegue de las Fuerzas Armadas fue en todo el territorio afectado. Yo estoy muy orgulloso de esa acción. Y resultado de esa acción, y creo que es en parte mi trabajo, las Fuerzas Armadas que en junio del 2016 tenían 54% de aprobación, en junio del 2017 pasaron a tener 94% de aprobación. Porque lo que siempre habían hecho, esta vez fue políticamente comunicado, que es algo que nunca se entendió bien. Parte de la gestión de la crisis tiene que ver con la comunicación política, con que tú generes en la gente la confianza en tu palabra. Si tú dices algo,
que vas a hacer, ellos saben que lo vas a hacer. Y eso lo ganas en los primeros 10, 15 días de la gestión de la crisis. ¿Y cuál es la formación que tiene usted? Porque, o sea, ¿cómo se hace cargo de carteras tan distintas, ¿no? Y entiendo ambas gestiones exitosas, o sea, cultura y defensa, o sea, ¿de dónde viene? Soy un caso raro en la historia política de América Latina. Creo que no ha habido otra persona que tenga esas dos carteras a su cargo, creo que en los 200 años de repúblicas latinoamericanas. Que son bien diferentes. Yo estaba en cultura, estaba feliz, estaba muy contento, había muchas cosas que hacer, los temas que se trataban los conocía. Yo había sido algunos años funcionario de la UNESCO, había representado la UNESCO ante México, había dirigido la unidad de gobernabilidad mundial de la UNESCO, de modo que estaba familiarizado con las áreas de competencia de la UNESCO y con los temas de la cultura. Pero pues ocurrió la crisis que te digo, me trasladaron y mira, yo conocía bastante de cultura y conocía bastante de defensa también. ¿Por qué? Porque primero, cosa que no se sabía mucho, mi padre fue militar. De modo que yo de niño corrí en cuarteles, en canchas, jugué con soldados, hice rancho, hice paila. O sea, conocía la mentalidad militar. Pero por otra parte, en mi estancia en México, en los años pues, recientes a mi retorno al Perú, yo fui asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de la lucha que tenían contra el narcotráfico. En México. 2006, 2007, 2008. Asesoré la Secretaría de Defensa y por esa vía tuve contacto con los presidentes mexicanos. No siempre me hicieron caso, al contrario, diría que no me hicieron caso, pero aprendí mucho del tema y de la capacidad que tiene logística las Fuerzas Armadas. En el Perú, las Fuerzas Armadas son el principal aparato logístico que tenemos, la principal organización. Si tú despliegas sus capacidades y las orientas bien, tienes una ventaja enorme, porque es un aparato disciplinado, con capacidades, que normalmente no lo usamos, ¿no? Y este fue parte del gabinete de Fernando Zavala. Y me acuerdo que igual y fue un periodo, o sea, me acuerdo del gobierno de PPK como el gobierno en el que, no sé si se vio antes, pero yo no lo supe en todo caso, que se empiezan a tratar de bajar a los ministros porque pues no les gustaba. Pues no, hubo unas elecciones donde Keiko Fujimori perdió, no aceptó que perdió y tuvo o sea, un manejo, digamos, de su partido como para empezar a interpelar ministros. ¿Cómo se vivió esa época siendo parte de ese gabinete? ¿Se acuerda de cómo era afrontar esa cartera en ese contexto? Yo sabía que el objetivo de la señora Fujimori era vacar a Pedro Pablo Kuczynski, lo sabía. No lo habían felicitado, no lo habían aplaudido cuando dio su discurso de asunción en el Parlamento, no habían tenido iniciativas o habían necesitado iniciativas para dialogar sobre distintos temas, de modo que para mí era claro que ella iba a tratar de cumplir lo que dijo en su primer discurso político importante y que yo digo es el momento en el cual se data el inicio de esta larga crisis en la que todavía estamos, que es cuando ella dice en un discurso que va a gobernar desde el Parlamento. Yo recuerdo haber dicho en ese momento que ella no había sido elegida para eso, que su bancada parlamentaria había sido para criticar, controlar, fiscalizar, no para gobernar. Pero si tú miras bien, Carolina, desde ese discurso en 2016 hasta hoy, lo que finalmente ha realizado el fujimorismo y la señora ha sido hacer del Parlamento una fuerza decisiva en el Estado. Sí. Se ha roto el equilibrio de poderes. Claro, ya la figura del presidente no pesa nada. Sobre todo si tenemos los presidentes que tenemos, ¿no? Entonces pesan bastante menos, ¿no? Yo creo que una presidencia con visión, con capacidad política, con fuerza para poder ejecutar lo que tiene como visión, cambiará las cosas pese al diseño actual. Es claro que se ha roto el equilibrio de poderes, es claro que el Congreso y particularmente el Senado se han convertido en un poder por encima de los demás, es claro que no tenemos el diseño constitucional que tradicionalmente tuvo la República del Perú y es claro que la presidencia la quieren convertir en una especie de mesa de partes del Congreso y del Senado en particular. Eso tiene que cambiar. Eso hay que cambiarlo empezando el próximo gobierno y por eso digo siempre
que si los peruanos y peruanas decidimos bien la próxima elección, tenemos que elegir un gobierno que no esté contaminado con las cosas que se han hecho en todo este periodo en el Congreso y en el gobierno, y al mismo tiempo que logre la mayoría parlamentaria para producir los cambios que se tienen que hacer. Sí. Un gobierno con poder. Si no tenemos un gobierno con poder, vamos a pasar 5 años más de conflicto y de decadencia como lo estamos viviendo. ¿Y cuál es su opinión de Keiko? No la conozco mucho. No ha dado muestras de tener mucha visión estratégica de su política. Creo que se quedó atrapada en el 2016 en una derrota que no esperaba y que esa derrota no la pudo digerir y que lanzó ese discurso malhadado de gobernaré desde el Parlamento y que luego ha venido tratando de realizar eso con mucho daño para el país. De modo que no me parece que haya sido una política productiva para el país. Porque ella niega mucho, ¿no? Ella dice que, la gente dice que, o sea, dice que es como un discurso falso, negativo sobre ella, que ella no es la responsable de las cosas que están pasando. Bueno, de esto que yo estoy diciendo en este momento, ella se hizo responsable. Porque tiempo después, Claro. ante la campaña del 2021, reconoció que ella había sido responsable de una mala actitud que había generado una crisis de gobernabilidad. Lo que pasa es que sus dolores de corazón duran poco. Pero lo que es verdad es que ella se hizo responsable. Claro, sí. Dijo, me equivoqué. Ajá. Entonces no estoy diciendo nada que ella no haya dicho. Que no haya reconocido, es que lo dijo en el contexto de... cuando En se el firmó Castillo. contexto de nuevamente de buscar votos. Claro. En ese contexto, todos expían sus culpas, todos se olvidan de lo que han sido y algunos hasta reconocen los males que han cometido. Pero se acaba la campaña electoral, se logran las curules o los puestos en el gobierno y se olvidan de todo afán autocrítico. Ahora, usted renuncia a su puesto, a su cargo de ministro, me parece por el indulto, ¿verdad? Por el indulto que le otorga PPK a Alberto Fujimori. Yo consideré que era un indulto que no era un indulto humanitario. Yo había dicho antes, meses antes, que yo estaba de acuerdo con un indulto humanitario para Alberto Fujimori o para cualquier preso que presentara las condiciones que la ley establece para un indulto humanitario. Eso me generó una cantidad enorme de críticas de mis viejos amigos de la izquierda, pero luego, cuando se produjo un indulto que yo consideraba que no era humanitario, yo renuncié y se lo dije a Pedro Pablo. Yo hablé con él, le expliqué por qué era un error lo que estaba haciendo, le dije que en América Latina habían presidentes que habían cambiado su base electoral, que es lo que estaba haciendo él con esa decisión, porque a él lo eligen con los votos de Verónica Mendoza, que le pedían no indulto. Entonces le dije, tú vas a cambiar tu base electoral, ¿por qué? Claro. Cuando lo hizo el presidente paraguayo, no recuerdo su apellido en este momento, el que era obispo, renunció a su base electoral, cambió, cayó. Cuando lo hizo Lucio Gutiérrez en el Ecuador, cambió su base electoral, cayó. El único presidente que cambió su base electoral y tuvo éxito se llamó Alberto Fujimori, que canceló el apoyo anterior y se afilió como líder al partido político más organizado del Perú en ese momento, que eran las Fuerzas Armadas. Entonces él logró, en una coyuntura de violencia interna, logró remontar la situación. Claro. Yo le dije a Pedro Pablo, en poco vas a ser vacado y un poco tiempo después te van a quitar el indulto porque está mal formulado. Acabo de ver el expediente, ahí están todas las huellas de lo que se ha hecho para que se produzca ese indulto como si fuera humanitario cuando no lo es. La prueba ¿De acuerdo que le respondió? No, ¿perdón? ¿Qué le respondió PPK? Me dijo que era su decisión. Yo respeté eso. Le dije, bueno, esa es tu decisión. Mi decisión es seguirte o no. ¿Usted cree que se lamenta? En esto no te sigo. ¿Usted cree que se lamenta de esa decisión? Ha ratificado hace poco Ha ratificado. que él piensa que fue una decisión adecuada. Bueno, se aferra a eso, pues, ¿no? Que le queda también a estas alturas. No sé qué pasará en su cabeza. ¿Ha vuelto a hablar con él desde Lo he que visto renunció? después, hace mucho tiempo, hace meses que no lo veo. No he tenido tiempo. Debe estar ahora muy afectado, muy apenado por la muerte de su hermano, que es una persona a la cual él quería mucho. Pero
Pues las cosas fueron como fueron, ocurrieron como ocurrieron, había que tomar decisiones, tomé mi decisión y tomé distancia. ¿Y qué piensa de toda esta investigación del caso Lavallato, en el que también está involucrado él, de su prisión, arresto domiciliario? Yo creo que ha habido mucho de abuso. Ujú. No digo que no lo investiguen, Ajá. que se produzcan las investigaciones, que se actúen pruebas, que se finalmente lleguen a conclusiones y si es necesaria sanciones judiciales. Pero yo creo que ha habido mucho abuso. Mucho. ¿En qué sentido? Por ejemplo, le confiscaron, ¿no? No sé cómo se llama la palabra jurídica, la casa que él tenía allá en Chacarilla, no Chacarilla, es Cieneguilla, una casa muy bonita. Tú vas a la casa ahora, es un desastre. No hay pasto, no hay ventanas, no hay puertas, todo ha sido vandalizado. Me parece innecesario, ¿no? Ujú, ujú. Y esa banda organizada, con su secretario y con su chofer, francamente es risible, ¿no? Es risible, es claramente un invento para poder tener la categorización de crimen organizado, más allá de lo que él haya podido hacer, Ajá. pero las cosas tal como se fueron formulando me parece que Ujú. no han sido correctas. Y usted justo hace ratito mencionaba sus viejos amigos de la izquierda. ¿Cómo son sus inicios en la política? ¿Cuál era su ideología? ¿En qué cosa creía? En las mismas cosas que creo hoy, Ujú, no me gusta la desigualdad, ujú, no me gusta la discriminación, no me gusta el abuso, que fueron las cosas que me llevaron a una actividad política en la izquierda. ujú, Yo fui militante de la izquierda, fui dirigente de la izquierda, fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, la FEPUC. eh, Tuve compañeros que en ese momento estaban militando en otros partidos de la izquierda y hacia el año 80 yo participé en las elecciones de ese año, las ganó Belaúnde y para mí eso fue un choque, ujú. porque se suponía desde el discurso de la izquierda que tanto Belaúnde como el APA eran el pasado que no volvería. Ajá. Pero el pasado que no volvería ganó las elecciones, uno en primer lugar y el otro en segundo lugar. Por tanto, algo estaba mal en lo que estábamos diciendo. Y comencé a reflexionar sobre el punto, hice una evaluación de mi actividad como político, como líder político, como militante de la izquierda. Dejé un libro que se llamó Izquierda y Democracia en el Perú, que se publica, me parece que el 82, Ujú. en DESCO, la ONG que también tiene una actividad editorial. Y en ese libro dejé mis razones para tomar distancia en ese momento de la izquierda. Básicamente decía dos cosas. Uno, el horizonte utópico de la revolución ha concluido. El nuevo horizonte utópico es la democracia y eso supone una reformulación total Ujú. de la manera de la cual uno se enfrenta con los actores distintos de este país. Y la segunda cosa que decía es que conocíamos muy bien la revolución rusa, la revolución china, la revolución vietnamita, en fin, la nicaragüense, la cubana, pero conocíamos poco el Perú. Teníamos poco vínculo con el Perú y por eso nos había pasado lo que nos había pasado. Yo asesoré a la SUTEP en dos huelgas grandes, la del 78 y la del 79. Hablo de 1978 y 1979, ya ha corrido mucho tiempo. La primera se ganó, la segunda se perdió. Pero los mismos dirigentes con los cuales yo estaba en asambleas y hacíamos boteo para poder conseguir recursos y activar la olla común para los maestros que estaban en paro, la misma gente que hacía eso y que decía definirse de cierta manera, toda o buena parte votó por Belaúnde. Algo yo no entendía. Ujú. E hice un trabajito para entender qué es lo que había pasado con estos compañeros que habían finalmente votado por aquello que se pensaba que era el pasado. Y descubrí cosas que para mí fueron muy interesantes, pero no me quiero meter en ese tema. Lo que descubrí es que el alma peruana nos era desconocida. Cuando digo no conocer la realidad, digo sobre todo no conocer el alma de los peruanos, cómo razonan, cómo Ujú. piensan, cómo deciden, ¿no? Que es un conocimiento muy, muy sutil que los buenos políticos pues lo tienen o por conocimiento o por intuición, ¿no? Y eso me llevó a escribir ese libro, a tomar distancia, salí fuera del país, fui a estudiar, quería leer otras cosas Ujú. que no fueran solamente marxismo. Claro. Y bueno, a partir de ahí fui cambiando mi manera de pensar tanto el mundo como a la realidad en nuestro país,
Aunque mantuve, como te dije al comienzo, mis claves iniciales, ¿no? No me gusta la desigualdad, Ujú. no me gusta la discriminación, no me gusta el abuso. ¿Y cómo ve la izquierda de hoy? O sea, las figuras de la izquierda, digamos, porque ahorita hay como, no sé si dos corrientes, ¿no? Por lo menos en el Congreso se ve una izquierda que representa Perú Libre, una izquierda que representa alianza de otros partidos, como, no sé, como Nuevo Perú, Juntos por el Perú. ¿Cómo ve esos movimientos de izquierda hoy? Figuras como Indira Wilca o, no sé, pues Guido Bellido, o sea, que son tan distintas, pero ambas pronunciándose de izquierda. La verdad es que los he visto poco, Ujú, los he visto poco. Has mencionado a Indira, me parece una mujer inteligente, sus intervenciones generalmente son muy ujú, firmes, pero hay, no pienso solo en ella, pero en general en esa izquierda hay poca comprensión del tema de la democracia, aún ajá. hoy. Les mencionas Venezuela y tartamudean. Sí, O dicen que Maduro no es un dictador ujú, y lo defienden, claro. cuando para mí es claro que el gobierno de Maduro ha devenido en una dictadura sin ninguna duda, Ujú, ¿no? Que sea una dictadura no significa que yo apruebo las maniobras de el gobierno americano en el Caribe, ujú, que me parece una ruptura total del derecho internacional. ujú. Pero claramente, pues el señor Maduro es una dictadura y tiene que ser considerado así. El hecho de no hacerlo te revela esta volatilidad Claro. del credo democrático en la izquierda. Y claro, la acción de Castillo, ese intento de golpe, Ajá. este, eh, Betsy Chávez dijo que le dijo a Hildebrand si creía que ella era tan boba como para hacer un golpe de ese estilo. El implícito era, bueno, es que fue un golpe bobo, ¿no? Ujú. La facilidad Sí, con la que cierto. se embarcaron en esa aventura golpista te dice que no había mucha vocación democrática, ¿no? Ujú. De modo que yo creo que sigue siendo el gran talón de Aquiles de una izquierda que no ha terminado finalmente de madurar. Y ahorita justamente, ¿qué opina del asilo político que pidió Betsy Chávez? Y bueno, se lo dieron en México. Uy, es una comedia de equivocaciones. Mm, Primero, el Estado peruano, pues, debió hacer un seguimiento de la Seno Chávez por si ésta se asilaba. mm, Ese es un error, ¿no? Era claro que ella iba a buscar eso, ¿no? mm, En segundo lugar, es un exceso la ruptura de relaciones exteriores con México. mm. Están creándonos un problema al próximo gobierno. Claro. No es Ujú. cualquier país, ¿Pero no crees que se pueda resolver rápido con un próximo gobierno? ¿O igual? pero tenemos un problema que resolver. Ujú. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con los centenares, si no miles, de peruanos que Sí, quieren viajar a México, sí, sí, que sí. tienen becas, que tienen Sí. intereses Ujú. y que tienen dificultades? Porque ya con la situación anterior, a mí me llamaban porque pensaban que yo tenía algún vínculo con la embajada por mi estancia mexicana, ¿no? Pero ya entonces tenían problemas. Hoy los van a tener más, mucho más. Entonces, la Cancillería ha cometido un exceso. Mira, nosotros tuvimos a Víctor Raúl Aya de la Torre, digo nosotros, el Estado peruano tuvo a Víctor Raúl Aya de la Torre 5 años en la Embajada de Colombia. Y sin embargo, el gobierno dictatorial de Manuel Odría Ujú. nunca rompió relaciones con Colombia. Sí. Mantuvo permanentemente el vínculo diplomático. Por tanto, lo que ha hecho la Cancillería es una tontería. Claro. Es grave. Y luego ya ocurrió el ingreso de la señora a la embajada. Ya el gobierno mexicano ha dicho que le ha dado asilo. Ujú. Pues lo que corresponde es que le entreguen el Salvoconducto. salvoconducto o que se establezca una controversia sobre la naturaleza jurídica del delito de la Claro. señora para ver si efectivamente tiene o no tiene un tinte político. Ujú. Pero ya estamos en otro terreno, Claro. cuando en realidad estas cosas pudieron haberse conversado. ¿Para qué es la diplomacia? Ujú. Para hablar estas cosas en corto, en privado. Claro. Oiga, la instrucción es esta, aquí están los expedientes, estas son las pruebas que están siendo actuadas. Ajá. Está mal que ustedes le den el asilo. Perú ha actuado antes de que México le otorgue el asilo a la señora Betsy Chávez. Ah, ¿no le había otorgado el asilo? No, se ha roto relaciones diplomáticas antes que el gobierno mexicano Ah, yo diga, pensé que ya le le había. doy el asilo. Se lo ha dado después. Se lo ha dado después. Entonces, es claro que es una comida de equivocaciones. Creo que México se equivoca, pero me parece que nuestro Estado y este gobierno, esta Cancillería, está actuando con mucha miopía. Y en este contexto, bueno,
un poquito, no sé si hace un año, 2 años o hace cuánto tiempo, fundan el Partido del Buen Gobierno. ¿Lo fundó usted? ¿Lo fundó Nora Bonifaz? Bueno, Nora llegó después. Ok. Esto lo empezamos hace ya 3, 4 años, ¿no? Un grupo de Ah, peruanos y peruanas hemos persistido en la tarea de formar el partido. Fracasamos en los 2 primeros intentos. ujú, El primero porque la pandemia nos mató. ajá, Empezamos, me parece que en febrero del 2020 y claro, en marzo todo estaba cerrado. ujú, Entonces no había simplemente condiciones para poder ajá. hacer el ¿Cómo? esfuerzo, ¿no? Y luego en la segunda oportunidad nos encontramos con una sociedad peruana muy, muy empobrecida, con mucho dolor, Claro. con mucho desinterés en la actividad política y tampoco pudimos concretar. Lo hemos concretado al tercer esfuerzo. Y luego se han ido incorporando, por ejemplo, los compañeros que vienen de Somos Perú, entre ellos Nora y otros más, muy buenos líderes que se han incorporado al trabajo del partido. ¿Y cómo lo eligen como candidato o precandidato? Bueno, no soy candidato todavía. Ujú, Tenemos que pasar por las elecciones internas. ujú, Yo sí he manifestado desde el comienzo mi voluntad de postular, pero tenemos que pasar por todo este proceso interno, que es en lo que estamos ajá. ahora, ¿no? ¿Y con quién más está en su partido? O sea, ¿hay más de una lista? No, tenemos una sola lista. Ok. Acordamos en el Congreso del Partido hace 9 meses, 10 meses, abril, estamos en noviembre, ¿no? 11 meses, porque fue en Ujú, enero, acordamos presentar una sola lista y construirla de consenso entre todos los comités regionales, que es lo que hemos hecho. Ha sido un trabajo muy difícil, hablar con cada uno de los comités, tener reuniones con todas las aspiraciones que tenían, pues con legítimo derecho todos los compañeros, pero poco a poco hemos ido finalmente encontrando fórmulas que nos han permitido llegar a un acuerdo. algo que me llamó la atención, yo le vi una entrevista con Rosa María Palacios que dice que sus candidatos a diputados o al Senado son súper jóvenes, entre 25 y 35 años. Los candidatos a la Diputación por Lima, Ujú, salvo el primero, que es un miembro del partido, nuestro secretario de organización, el general Oscar Reto, que me acompañó ajá. en el Niño Costero. Ahí hicimos vínculo, relación y nos ganamos no solamente respeto, sino amistad. Pero todo el resto son gentes que van entre 25 y 35, 38 años. ¿Y de dónde los sacaron? ¿Cómo los Pues seleccionaron? toda la gente que en el partido participa, que va a sus asambleas, Lima Ujú. Metropolitana se reúne todos los martes en el local central del Militantes del partido. partido. Todos son militantes del partido. Tenemos algunos invitados, Ujú. espero que se concreten, pero la mayoría de nuestros candidatos son militantes del partido y en Lima están en ese rango de edad. Y para ser candidato les hacen un filtro de, no sé, pues, denuncias. Hemos revisado los Ujú. antecedentes de todos. Y están todos limpios. Están todos limpios según nuestra revisión. Ojalá que no se nos haya pasado ninguno. Ajá, claro. Pero confío en que hemos hecho un buen trabajo. ¿Y en qué cree el Partido del Buen Gobierno? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, te puedo rápidamente enunciar los temas principales. Ujú, El punto primero, recuperar el Estado para el interés público. ujú, Se piensa que el Estado es el interés público, pero lo que tenemos es un Estado secuestrado. Está capturado por lobbies de distinto tipo, que gobiernan para ellos. Se dan leyes en función de ellos. Por ejemplo, tenemos una red dorsal de fibra óptica ujú. que nos permitiría tener, tanto nacional como regionales, que nos permitiría tener un Internet de altísima calidad y a costo casi cero. De hecho, el Estado y todas sus dependencias deberían tener acceso a Internet de mucha calidad sin costo, porque pagamos la red y pagamos la operación como Estado. Y sin embargo, de esa red hoy día solo usamos el 7-8%. ¿Por qué? Porque en un reglamento, ese organismo capturado determinó que el costo a través del cual se vendía el servicio de esa red era más o menos 10 veces el costo de lo que cobran las empresas privadas. ¿Por qué? Pues por reglamento, porque es una forma de evitar que tenga esta capacidad de presencia en el mercado. Ujú. Nosotros gastamos 60 millones de dólares anuales para que los distintos organismos del Estado tengan acceso a Internet. Si nosotros usásemos esa red para las Fuerzas Armadas, para el Ajá. Poder Judicial, para las escuelas, para las universidades públicas, para los hospitales, etcétera, para el Ministerio Público o el Poder Judicial, nos ahorraríamos ese dinero.
y en 4 años, nosotros ahorraríamos, si acumulásemos ese dinero, el dinero suficiente para comprar un satélite de comunicación que no tenemos y que deberíamos tener, porque nuestra Amazonía es difícil conectarla por redes subterráneas, por la propia naturaleza Ajá. de la Amazonía. Y necesitamos contactarla, darle conectividad a través del satélite. De modo que, ¿por qué no hacemos eso? Porque está capturado el Estado en su dependencia específica y se gobierna para los pequeños grupos que le tienen controlado. Pregunta, ¿cómo sabe todas esas cosas? O sea, porque lo que pasa es que me da curiosidad porque siempre, o sea, hay como un discurso bien superficial de, por ejemplo, no sé, si yo gano voy a acabar con la inseguridad, no sé, pero cuando se va al cómo no hay una claridad y a veces uno piensa, bueno, no es especialidad, ya se asesorará de alguien. ¿Tiene algún tipo de estudio o sea, qué leyó? ¿Qué, cómo se sabe? Por eso le Te pregunto. confieso algo, Ajá. Carolina. Yo tengo la costumbre desde hace ya 50 años de leer en promedio 3, 4 horas diarias. Ujú, Le quito tiempo al sueño ujú, en la noche o cuando hay un espacio vacío, tengo un ajá. libro al lado o en las mañanas muy temprano, leo estadísticas, en fin. Pero además de eso, trabajo con gente que sabe. A mí no me da miedo que la gente sepa más que yo. Y como trabajo con gente que sabe más que yo, pregunto. Claro. Y bueno, si uno pregunta, finalmente termina aprendiendo, ¿no? Ujú. Entonces es parte, digamos, del trabajo colectivo, ¿no? Del esfuerzo de cooperación con otros que saben y saben mucho. El Perú tiene mucha gente que sabe, Ujú. que conoce con detalle sus temas: energía, agua, telecomunicación, transportes, carreteras, puertos, aeropuertos. Pero esa gente generalmente no tiene un espacio en el Estado. El esfuerzo del Partido del Buen Gobierno va a ser colocar a esta gente que tiene capacidades y conocimiento en el mando, porque necesitamos que eso ocurra así. Pero me preguntaste sobre qué quiere el partido. Te decía recuperar el Estado para el interés público y te puse un ejemplo. Luego, desarrollar políticas contra las desigualdades. Ujú. No somos ni el país ni el continente más pobre del planeta, pero sí somos el país, uno de los países y el continente más desigual del planeta. Ujú. Las estadísticas están allí, se han acumulado tanto regional como mundialmente, y por tanto combatir la desigualdad no solamente es un imperativo ético, no solamente es un viejo sueño mío que me llevó a mi actividad política, sino es una necesidad ética y económica del país. Ujú. No puede ser posible que si tú naces en un distrito como en el que estamos, tengas un horizonte, y si tú naces en Huancané, donde estudié mi quinto de primaria, tu horizonte sea otro, mucho más estrecho, mucho más corto. No puede ser. Y menos ahora en un mundo en el cual hay pues tal capacidad de interconexión, de comunicación. Por tanto, políticas contra las desigualdades. Y son claras cuáles son. Tampoco hay magia. Es salud pública de calidad. Hemos tenido la pandemia, Carolina. Cientos, miles, decenas de miles de peruanos murieron solos en sus casas, porque la salud pública no se daba abasto, no tenía las capacidades, y porque la salud privada era tan cara que no podía siquiera soñarse en eso. Claro. Eso tenemos que corregirlo. Y hay conocimiento y competencias para poder hacerlo en materia de salud. Buena parte de las transformaciones tienen que ver con todo lo que llaman habilidades blandas. O sea, no tenemos médicos suficientes, no tenemos enfermeras suficientes, no hay el equipamiento necesario, nuestras postas médicas no atienden 24 horas, y cuando atienden 24 horas no tienen todos los instrumentos de medición que deberían tener, no tienen personal capacitado, y deberíamos tener en cada distrito del Perú una posta médica de altísima calidad, de la misma calidad que en San Isidro, Ujú. en Huancané, en Urubamba, en cualquier lugar del Perú. Y lo de educación pública de calidad se entiende, ¿no? Estamos ingresando, el mundo ingresa a una economía del conocimiento. Cada vez importa más el conocimiento y la capacidad de crear, que no es lo mismo.
La creación significa que tú tienes una idea o algo que existe, tienes otra idea y algo que existe, y de esas dos que tú conoces, creas una tercera que no existía. Eso requiere seguridad psicológica para arriesgarte al error, para transgredir el error, para equivocarte y levantarte y seguir. Y la seguridad psicológica para crear solo la tienen aquellos niños y niñas que han sido criados con esa seguridad psicológica en el hogar, en la escuela y en el municipio. Y tenemos que tener políticas para eso. El maestro que le dice al estudiante que pregunta algo que el maestro no sabe, no estés preguntando tonterías, está aniquilando la curiosidad. Claro. Eso tenemos que cambiarlo. Sería mejor que el maestro diga, tampoco sé. Claro. Vamos a buscar. Mi hija me hizo hoy día en la mañana, tempranito, una pregunta. Me dijo, papá, ¿cómo se hace el vidrio? Y yo no sabía. No sabía. Entonces le dije, no sé, pero vamos a averiguar. Mira, tenemos ahora a papá Google que te busca y te dice. Y fui y busqué. Es una mezcla de arena de silicio con no sé qué y con no sé cuántos, que a una temperatura determinada se produce una licuefacción de todos los elementos y una más uniforme, de la cual finalmente por distintos métodos, tanto del soplido como de una forma de tratar esa materia líquida, hace que se forme el vidrio. Bueno, no matemos la curiosidad de los niños. Y tienen que recibir afecto, tienen que recibir amor, porque eso les da seguridad psicológica. Y lo que va a ser la capacidad de competencia de las naciones y de los individuos en el próximo tiempo va a ser esa capacidad de creatividad. Y finalmente, tú mencionaste el tema de la seguridad. Yo he dicho, con mucha seguridad, que en un año resolvemos el tema de la crisis de seguridad. Pero no lo digo, Carolina, por pedantería o por irresponsabilidad. Lo digo porque lo hemos hecho. Con crisis anteriores, ¿verdad? En el pasado tuvimos, tú eres muy joven, pero en el pasado tuvimos una crisis de asaltos bancarios. La Policía Nacional del Perú, con una conducción que quería resolver el problema, formó una unidad para enfrentar los asaltos bancarios y en 6 meses se terminaron los asaltos bancarios. Tuvimos luego una ola de secuestros de empresarios. Se formó una unidad especializada y en 6 meses dejaron de haber secuestros porque las bandas de secuestradores estaban en la cárcel. De modo que no es algo que no hayamos hecho, que también podemos hacer ahora. Este gobierno ha finalmente escuchado algo que veníamos diciendo nosotros hace mucho tiempo. Formen una unidad especializada para mirar el tema de las extorsiones y lo que se deriva de ella, que es el sicariato. Lo acaban de formar. Ojalá que funcione bien. Ojalá que la gente que han puesto al mando sea competente. Ojalá que la corrupción, que también existe en la policía, no se entrometa en esa unidad, que la mantengan, digamos, libre de la presencia de la corrupción. Y estoy seguro que si hacen bien las cosas, podremos caminar en la dirección adecuada. Por tanto, el combate a las desigualdades supone básicamente esas 3 políticas: salud, educación y seguridad. De modo que todos los peruanos y peruanas, todos, tengamos las mismas posibilidades. Hoy no es así. Hoy no tenemos las mismas posibilidades. Y por ejemplo, cuando se hablaba de una nueva constitución, ¿qué es lo que usted opina? Cuando el cambio de modelo económico, que son propuestas que lanzan otros candidatos. Bueno, yo he visto el debate sobre la constitución y la constituyente, porque estaba amarrado, ¿no? Y siempre pensé que una asamblea constituyente y una constitución requerían condiciones mínimas. El caso modélico del debate constitucional y de la adopción de una nueva constitución es el español en la década del 70, 77, 78. Se discutió, habían las condiciones para discutir un nuevo instrumento constitucional, se discutió mucho y finalmente se construyó un instrumento, se aprobó un instrumento, una constitución, que tenía el 75% de aprobación de los políticos, que son finalmente los que están en el juego político, y el 80% de aprobación de la sociedad. Es decir, el consenso mínimo suficiente para que esa constitución no sea un instrumento de conflicto, sino de solución. Claro. ¿No? Bueno, hemos visto nosotros recientemente Chile. En Chile hubo un primer momento en el cual la izquierda chilena logró una mayoría muy fuerte, elaboraron una constitución muy, muy en sus ideas, muy utópica en muchas cosas, pero elaboraron una propuesta constitucional, la sometieron a votación y perdieron.
Y luego pasó exactamente lo mismo con la derecha. Formaron una comisión, elaboraron un instrumento, un documento constitucional, lo sometieron a votación y perdieron. De modo que no es en cualquier circunstancia que se puede dar un debate constitucional. Ahora, si tú me preguntas si deben haber cambios en la Constitución, primero, claro que pueden haber cambios. Este Congreso ha cambiado Ujú. pues más del 50% de los Pero se le tiene artículos. miedo, supongo que la gente entiende el cambio de la Constitución por el tema del modelo económico, ¿no? Porque sí, o sea, sí se han hecho muchísimos cambios por los que nadie ha reclamado. Claro. Mira, en relación al tema económico, yo soy de los que piensa que habrá que cambiar lo que haya que cambiar Ujú. para hacer que las cosas funcionen. Yo creo que necesitamos en el Perú no menos mercado, necesitamos más mercado. No menos competencia, necesitamos más competencia. No puede ser que 15, 16 grupos económicos expliquen el 85% de la economía nacional. Necesitamos tener realmente competencia y que esta competencia ingrese a todos los sectores en los cuales se mueve nuestra vida, a los bancos, a los seguros, al tema de la seguridad social, de las pensiones, en fin, que haya efectiva competencia. Hoy día no tenemos efectiva competencia. Y te lo prueba el Club de la Construcción. Ahí hemos visto cómo funcionaba la competencia. Claro. Tenemos Ujú. un modelo mercantilista que reclama un tipo de economía y un tipo de política. El tipo de economía es yo capturo el Estado y genero rentas. El tipo de política es para apropiarme de esas rentas necesito un político corrupto. Por tanto, no es solamente que los políticos corruptos, no. Aquí hay un modelo. Claro. Empresarios mercantilistas que generan rentas y políticos que facilitan eso a cambio de una propina. Sí. Y digo propina adrede, porque la parte de León se la lleva aquel que generó las rentas. Ujú. Y, por ejemplo, justamente hablando de esos casos que han habido muchos, ¿no? Que sobre todo con Odebrecht, Odas, todo lo que se ve de prácticamente todos los expresidentes que han recibido dinero de estas empresas, ¿cómo se financia su partido? ¿Cómo existe como Bueno, gobierno? nos financiamos con el recurso que ponen con su buena voluntad los militantes del partido. Dan su cuota. Todos damos cuota, juntamos un dinerito, pagamos un local, cuando Ujú. hay que hacer actividades, cada quien pone un poco Ajá. y vamos juntando. No tenemos Ujú. y no queremos tener financiadores que nos den mucho a cambio de alquilarnos. Claro. Eso no. Y una pregunta, yo, o sea, siempre tengo que hacer estas preguntas porque yo soy lesbiana, entonces a mí siempre me parece importante saber cuáles son las opiniones de las personas bueno, los políticos o las personas que postulan algún cargo público sobre la comunidad LGBTIQ. Porque, por ejemplo, ahorita creo que no sé si somos el único, casi el único país en Latinoamérica que no reconoce derechos para las personas diversas. Cuando se habla de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, adopción homoparental. Yo tengo 36 años, yo ya estoy pensando en un proyecto de vida futuro y no tengo o sea, no tengo oportunidad de crear una familia más allá en la práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, de proteger mi vínculo con mi pareja, de crear un patrimonio para mis hijos, que de pronto nuestro plan es que lo tenga mi pareja, o sea, para este país yo estaría soltera y sin hijos. Entonces, ¿cuál es su opinión personal y cuál es la opinión de su partido? Yo soy un hijo de la ilustración, Ujú. en todos sus extremos. De modo que yo sí creo, como dice además la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no debe haber discriminación alguna, ni por raza, ni por grupo social, ni por identidades sexuales, por ninguna razón, por credo religioso. No debe haber yo creo en el Estado laico. De hecho, si recuerdas, cuando juré como ministro de Defensa, Ujú. yo pedí que retiraran el crucifijo, porque me parecía una impostación de mi parte, una mentira, fingir lo que no soy. Ajá. Y yo, a partir de allí, les dije a mis compañeros ministros que eran creyentes, yo respeto que ustedes crean. Ujú. Bueno, respeten que yo no creo, ¿Usted porque es ateo, es agnóstico? no tengo creencias, no tengo fe Ujú. en ese sentido, ¿no? Pero más allá de eso, este, creo que hay una palabrita que usamos poco o que practicamos poco en el Perú. Respeto. Ujú. Uno debe respetar al otro como es. Y uno debe respetar los derechos del otro como es. No podemos hacer
introducciones de temas que no tienen que ver con el respeto a la diversidad de las personas en todas sus orientaciones Ujú. políticas, ideológicas, étnicas, sociales, etcétera. De modo que yo soy creyente de que la gente debe ser respetada como es. Y al nivel de su partido, ¿ha habido alguna postura? ¿Se ha hablado de esos temas? En nuestra declaración de principio se habla de esto que te acabo de decir, Ujú. respeto, como una forma de comunicación y de conexión entre todos los peruanos y las peruanas. Pero, por ejemplo, si se plantearan proyectos de ley en el Congreso o, bueno, en el Senado, ya no sé bien cómo va a ser la figura ahora. Eso es algo nuevo para mí, yo no lo he vivido. ¿Cómo sería, o sea, sabe cómo sería la postura de su partido La que te acabo de decir. a favor? Ninguna Mm. discriminación por ningún motivo de la diversidad de Sí, nuestro que me país. acuerdo porque los políticos siempre responden muy educadamente, pero yo, o sea, yo sé que es un tema que puede generar dos cosas, ¿no? Como mucha gente muy conservadora o muy, no sé si decirle tradicionalista, que le tiene miedo a la diversidad y que no la entiende, como también muchas personas de la comunidad LGBTIQ que aún esperamos un candidato o una candidata que diga sin miedo. Y en algún momento lo hizo Verónica Mendoza, pero también sé que significó mucha oposición para ella, por eso, ¿no? Por eso es que no sé si no lo dicen como, sí, estaría a favor del matrimonio igualitario por una postura Si, si inteligente me, pre- si me preguntas por mi opinión, te la acabo de decir, creo que es suficientemente clara, pero yo creo que se requiere mucho comunicarse. ajá, El país necesita hablar. Tiene que haber cuando digo respeto, tiene que haber también un esfuerzo por exponer razones, por dar ajá, argumentos, porque la gente que piensa distinto sea escuchada y la otra gente también sea escuchada. Es decir, te hablo de creación de consensos. Ese es un hecho político. ujú, Ese es un hecho político. Ahora, el respeto es innegociable ajá, a todas las personas, a todos los peruanos y peruanas. Innegociable. ujú, Y si eso deriva en tal o cual cosa, es algo que habrá que asumir. Pero es muy difícil. O sea, respetar al otro es muy difícil. Basta que tenemos hoy día en el Perú una situación en la cual te dicen caviar, ya te fregaste porque no hay discusión. sí, O sea, claro, están cancelando la discusión. O te lanzan el epíteto contrario, mafioso. Se acabó la discusión. ajá, No hay un reconocimiento real de lo que el otro piensa, como dice, argumentar, dar razones, de modo que vamos construyendo un espacio público ujú, sano, saludable y construyendo consensos. Eso ujú, es muy importante, Carolina, construir consensos, hacer el esfuerzo por construir consensos, escuchando lo que el otro dice, escuchando incluso aquello que no nos gusta de lo que el otro dice. ujú. Lo que pasa es que yo, para mí no, o sea, es como decir, los derechos humanos están sujetos a debate. Y, por ejemplo, yo empecé mi activismo a los 26 años, creo, que justamente coincide con mi salida del closet, que empecé a participar de movimientos activistas, o sea, empecé a participar de acciones como, no sé, como marchas, qué sé yo, que yo nunca había ido por miedo. Entonces es un deseo que yo siento desde hace 10 años como aceptado, porque si es que no ha sido de antes, sin mucha conciencia en todo caso, pero cada vez que yo escucho partidos que dicen, por ejemplo, no sé, ahorita hay debates más importantes, o eso se verá más adelante, o el Perú no está listo, yo digo, pucha madre, entonces ¿qué me voy? Porque yo como ciudadana digo, ¿y a qué hora empiezan a importar igual mis necesidades? Porque, por ejemplo, yo incluso de más joven, desde el colegio, por ejemplo, desde el colegio yo hubiera querido una educación que no sea asumida para personas heterosexuales, cisgénero, porque yo me sentí bastante excluida en varias cosas por gustos que yo tenía que no se asociaban a lo que supuestamente le gustan a las niñas. O cuando yo ya he sido adulta y he querido vivir mi sexualidad, no sabía ni cómo vivirla porque toda la información que yo había recibido era de una relación heterosexual. Entonces yo he terminado, yo y las personas de la comunidad que he conocido en mi vida, hemos aprendido de nuestra sexualidad viendo pornografía o viendo o lo que nos escuchaban o los chats que hablábamos con extraños, porque digamos en un entorno seguro nunca se habló.
Y luego cuando ya somos más adultos y bueno, ya aprendimos, nos equivocamos. Y ahora, por ejemplo, yo a mi edad sí me encuentro en el deseo de formar una familia, pues tampoco tengo la posibilidad en mi país. Y ahorita, o sea, si es que no lo veía en el 2016, si es que en el 2016 PPK yo lo veía como, ahorita se debate, qué emoción. Ahora lo veo como, su madre, o sea, ahorita ya retrocedimos 20, yo siento que hemos retrocedido 20 años y digo, ¿a qué edad voy a ver yo en mi país que se hable de estos temas con la naturalidad que yo lo vivo? Pues no, porque yo digo, ¿por qué se hacen tantas olas? O sea, yo vivo mi vida tranquila y no sé por qué vivencias como la mía le conflictúa a tanta gente. Porque yo creo que es finalmente el atraso de nuestras sociedades. Ujú. Hace que la sexualidad y sus temas tengan que ser un asunto de debate público. No Ujú. debería serlo. ¿Qué haces tú con tu vida? Sí. ¿Cuáles son tus opciones, preferencias? Ujú. Mientras no dañes Claro. a otros y no transgredas Ajá. ciertos límites, Sí. es tu problema. Como cualquier Es persona, pues, como ¿no? cualquier persona, por eso te digo, respeto. Ujú. Empecemos por ahí, por tenernos respeto, por reconocernos. Ujú. La lucha por los derechos siempre ha sido lo que tú acabas de mencionar. Siempre. Siempre ha habido resistencia, siempre dice ahora no es el momento. Ajá. Más adelante pasó con las mujeres en los años 50. Para obtener el voto para las mujeres se decía lo mismo, que Ujú. las mujeres pues no era el momento, que además eran muy conservadoras. Y de hecho es un gobierno conservador, pensando que las mujeres son conservadoras, la que le dé el voto para poder tener un apoyo electoral. Podría. Fue en el año 53, si no recuerdo mal. Por tanto, la conquista de los derechos siempre tiene esas resistencias, pero parte de la habilidad de los que luchan por derechos es tratar de lograr ese consenso mayoritario y de producir esos cambios en las mentalidades con, con toda la firmeza, pero también con toda la delicadeza que supone que tienes una sociedad pues que tiene sus parámetros históricos y que tienen que ser cambiados, ¿no? Eso requiere mucho diálogo, mucha conversación. Y yo empezaría, te lo digo, por practicar el respeto entre todos nosotros, ¿no? Ujú. Si tú no me dices que tú eres lesbiana, yo ni enterado. Ni enterado. Es que, Y no debería ser un tema. sí, pues. Y no debería ser un Ajá. tema. O Es como yo sea, no le ando preguntando a la gente si es heterosexual. claro, es como si yo te dijera que yo Claro, soy heterosexual. O sea, claro, exacto. Ujú. ¿qué eres en ese terreno? Es un asunto que te Ajá, importa a ti claro. y a los tuyos, ¿no? Por tanto, no debería ser un tema, pero lo es, lamentablemente lo es, y hay que Ujú. hacer todo el esfuerzo para construir un nuevo consenso que nos permita aprender a respetarnos. Ujú. Muchas gracias y gracias por darse el tiempo y qué gusto ha sido poder conversar con usted y conocerlo un poquito más. Yo le deseo mucha suerte o como decimos los artistas, mucha mierda en esta campaña In boca di lupo. de tantas cositas, de tantas personas cuestionables que están postulando. Ojalá le espere algo mejor al Perú, que ya tiene muchos años pasándola mal. Y nada, muchas gracias a toda la gente que se conecta. No sé si quiere decir algo. No, agradecerte la conversación, agradecerte la conversación. Pues muchas gracias, mucha suerte otra vez y gracias a toda la gente que se conecta cada domingo a las 7 de la noche. Ya saben que sale un nuevo episodio de La Patria que te parió. Las formas de apoyar el proyecto están en la descripción del video. Ahí no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que estamos en un estreno. Los domingos a las 7 este video se estrena. Hay un chat donde ustedes pueden participar y pueden conversar sobre el episodio, aparte de dejar comentarios después. Siempre, mientras más interactúen con el video, YouTube es más generoso y se lo muestra a más gente. Así que gracias a todos y todas otra vez. Esto ha sido La Patria que te parió. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.